Ahora nadie usa Bien, te relojes voy de a dejar bolsillo. ir. Me encargaré de esto ahora. No reconozco el nombre. Poindexter fue un abogado muy famoso, Bueno, nunca he conocido a un abogado que no creyera que es importante. ¿Sabes? Hice autentificar el Bueno, anillo. no puedo asegurarte que este sea un anillo 100% genuino, pero ha sido dimensionado por un joyero muy malo. Bienvenidos a otro episodio de Pawn Stars. Hoy veremos los relojes más impactantes y lujosos que se compraron en la tienda. Empecemos. Los anillos de Super Bowl de los 49ers. En un día lleno de emoción en la tienda de empeños Gold and Silver, Rick Harrison se encontraba revisando algunas piezas cuando un vendedor confiado entró con una gran sonrisa en su rostro. Llevaba consigo una caja que, al abrirla, reveló 3 impresionantes anillos de Super Bowl de los San Francisco 49ers. La luz de la tienda brillaba sobre ellos, haciendo que los diamantes y las piedras preciosas resplandecieran como si estuvieran vivos. ¡Mira esto!, exclamó el vendedor, mientras los anillos brillaban bajo las luces. Estos son los anillos de los Super Bowls 23, 24 y 29. Estoy pidiendo $37,500 por cada uno o, sorprendentemente, $112,500 por los 3 juntos. Rick, siempre el negociador astuto, no pudo evitar sentir una chispa de emoción. Los anillos de Super Bowl no solo eran joyas, eran símbolos de triunfo, de superación de adversidades y de alcanzar el pináculo de un deporte que es casi una religión en América. «Esto es increíble», dijo Rick, mientras examinaba los anillos con atención. Cada uno de estos anillos cuenta una historia, y no solo la de los jugadores, sino la de toda una ciudad y su afición. El vendedor, un ex empleado del equipo que prefirió mantener su identidad en reserva, comenzó a compartir la historia detrás de cada anillo. Los 49ers han ganado 5 campeonatos en total, pero estos 3 representan la era de Steve Young después de Joe Montana. Cada anillo es una pieza impresionante por derecho propio. El más grande de ellos, del Super Bowl 29, celebrado en 1995, tiene 5 diamantes grandes en el centro, representando los 5 campeonatos del equipo, rodeados por decenas de diamantes más pequeños incrustados en oro de 14 quilates. Rick, con su experiencia en el mundo de las antigüedades y el coleccionismo, sabía que estos anillos no eran simples joyas. Eran símbolos de sacrificio, trabajo en equipo y momentos de gloria que resonaban en el corazón de millones de aficionados. ¿Cuánto esperas obtener por ellos?, preguntó Rick, consciente de que la historia y la autenticidad podrían aumentar su valor. El vendedor, con una mezcla de orgullo y nostalgia, respondió: «He estado pensando en un precio justo, considerando su historia y su estado. Creo que podrían valer entre $30,000 y $40,000 cada uno en una subasta especializada, especialmente si se puede documentar su procedencia». Rick asintió, sabiendo que el valor de un objeto como este no solo se mide en dinero, sino también en la historia que lleva consigo. Sin embargo, también era un hombre de negocios y sabía que necesitaba hacer una oferta que reflejara tanto el valor sentimental como el comercial de los anillos. Después de una cuidadosa consideración, Rick ofreció $75,000 por los 3 anillos, argumentando que necesitaría espacio para obtener un beneficio y que encontrar un comprador para piezas tan especializadas podría llevar tiempo. El vendedor, aunque agradecido por la oferta, sintió que los anillos merecían más. «Entiendo tu posición, pero creo que estos anillos son más valiosos juntos que separados. Representan una era completa del equipo». La negociación se convirtió en un tira y afloja, donde ambos intentaban encontrar un punto medio. Rick, con su astucia habitual, decidió aumentar su oferta a $80,000, pero el vendedor se mantuvo firme en su posición de $90,000. La conversación se tornó tensa y ambos hombres se dieron cuenta de que no llegarían a un acuerdo. Finalmente, el vendedor se marchó con sus anillos, decidido a probar suerte en casas de subastas especializadas en memorabilia deportiva. Mientras el vendedor se alejaba, Rick reflexionó sobre la experiencia. Había aprendido que, en el mundo del coleccionismo, a veces las emociones y las historias detrás de un objeto pueden ser tan valiosas como el objeto mismo. Los anillos de Super Bowl no solo eran joyas. Eran un legado, un recordatorio de los momentos que unieron a una comunidad y que perdurarían en la memoria colectiva de los aficionados al fútbol. Rick se quedó pensando en la historia de los 49ers y en cómo, a pesar de no haber podido adquirir los anillos, había ganado algo más valioso, una lección sobre la importancia de la historia y la conexión emocional que los objetos pueden tener con las personas. En su tienda, rodeado de objetos que a menudo eran solo mercancía, se dio cuenta de que cada pieza tenía una historia que contar y que su trabajo no solo era comprar y vender,
El reloj End of Days, de Arnold Schwarzenegger. Era un día cualquiera en la tienda de empeños, Gold and Silver, y Rick estaba revisando algunas piezas cuando un vendedor de aspecto confiado entró, llevando un maletín de aluminio con cierre de combinación. La atmósfera en la tienda cambió de inmediato. El tipo de maletín que normalmente contiene algo extremadamente valioso o, en el peor de los casos, algo extremadamente peligroso. Rick, con su instinto de comerciante agudizado, se acercó con curiosidad. El vendedor abrió el maletín y, para sorpresa de Rick, extrajo una Audemars Piguet Royal Oak Offshore End of Days. La pieza brillaba con un aura de exclusividad y lujo, instantáneamente reconocible como uno de los relojes más emblemáticos del mundo del coleccionismo moderno. Rick no podía creer su suerte. Este reloj era una obra maestra de manufactura suiza, con un toque de Hollywood que lo hacía aún más atractivo. El vendedor comenzó a explicar la historia detrás del reloj. Este timepiece específico fue creado en 1999 para coincidir con el estreno de End of Days, la película apocalíptica donde Arnold Schwarzenegger interpreta a un ex policía que debe impedir que Satanás encuentre una novia en la víspera del nuevo milenio. No era simplemente un accesorio de attrezzo. Representaba una de las primeras colaboraciones importantes entre una firma relojera de alta gama y una producción cinematográfica. Rick escuchaba con atención mientras el vendedor continuaba. Lo que hacía a este reloj particularmente codiciado entre coleccionistas era su extrema rareza. Según Audemars Piguet, solo se fabricaron 500 unidades, cada una numerada individualmente en la parte posterior de la caja. El que tenían frente a ellos era el número 387/500, un detalle que aumentaba su valor. El vendedor, un inversor de Silicon Valley y coleccionista ocasional de relojes, explicó que lo había adquirido en una subasta privada en Ginebra 3 años antes. Desplegó sobre el mostrador un impresionante conjunto de documentación: el certificado de autenticidad original de Audemars Piguet, la caja original, el manual e incluso recortes de revistas de la época que mostraban a Schwarzenegger luciendo el modelo durante la promoción de la película. Rick estaba cada vez más intrigado. Sin embargo, mientras examinaban meticulosamente la documentación, se notaba una ausencia crucial. No había ninguna prueba concreta de que este reloj específico, el número 387, hubiera sido utilizado por Schwarzenegger durante el rodaje o los eventos promocionales. Era auténticamente un End of Days limitado, pero había adornado la muñeca del Terminator. Imposible saberlo con certeza. El dueño pedía $40,000, una suma considerable incluso para un reloj de esta categoría y exclusividad. Para poner esto en perspectiva, el precio original de venta en 1999 fue de aproximadamente $13,600 y ejemplares similares se habían vendido recientemente en subastas por entre $20,000 y $30,000 dependiendo de su estado y documentación. Rick, siempre cauteloso con piezas de este valor, llamó a su experto en relojes de lujo. El experto confirmó la autenticidad del reloj y su excelente estado de conservación, pero también destacó ese punto crítico que ya se había identificado: la falta de conexión directa probada con Schwarzenegger. Esta sutileza hace toda la diferencia en el mundo del coleccionismo de memorabilia. Un objeto simplemente del mismo modelo que el usado por una celebridad puede tener un valor premium moderado, pero un objeto efectivamente usado por la estrella durante una producción significativa puede multiplicar su valor por 5, 10 o incluso más. Sin esa conexión verificable, el reloj valía considerablemente menos de lo que pedía el vendedor. Tras una evaluación minuciosa, el experto valoró el reloj entre $22,000 y $28,000, significativamente por debajo de los puntos de 600 a $40,000 solicitados. Rick ofreció $20,000, argumentando que necesitaría espacio para obtener beneficio y que encontrar un comprador para un reloj tan especializado podría llevar tiempo. El vendedor, convencido del potencial futuro del reloj, no estaba dispuesto a aceptar menos de $35,000. Después de varias contraofertas que no lograron acercar posiciones, la negociación se estancó definitivamente. El vendedor se sintió marchó con el reloj, decidido a probar suerte en otras subastas o casas de coleccionistas. Rick se quedó pensando en la historia del reloj y en cómo, a veces, la falta de documentación o pruebas concretas puede afectar significativamente el valor de un objeto. Mientras se preparaba para el siguiente cliente, Rick no podía evitar sentir que había perdido una oportunidad única. El reloj End of Days de Arnold Schwarzenegger
era un objeto verdaderamente especial y su historia era una parte importante de la cultura popular. Aunque no había podido adquirirlo, Rick sabía que siempre habría otras oportunidades para encontrar objetos igualmente fascinantes. La medalla de la organización secretamente poderosa. Era un día soleado en la tienda de empeños. Golan Silver y Rick Harrison se encontraba detrás del mostrador, revisando algunas piezas, cuando un hombre de unos 60 años, con porte erguido y disciplina militar, entró en la tienda. Con un aire de misterio, colocó un estuche negro sobre el mostrador y con un gesto ceremonioso lo abrió. Lo que reveló fue una medalla de bronce del tamaño de una moneda de $0.50 que brillaba con una historia oculta que capturó la atención de Rick al instante. El vendedor comenzó a explicar la historia detrás de la medalla y Rick, siempre curioso, se inclinó hacia adelante. En el anverso, un dragón chino entrelazado con un águila americana parecía contar una historia de colaboración y lucha. En el reverso, caracteres chinos junto a la inscripción Sako prometían un significado especial. El vendedor, con voz firme, explicó que su padre había servido en China durante la Segunda Guerra Mundial, pero no como parte del ejército regular. En su lugar, había sido parte de una unidad de inteligencia ultrasecreta conocida como la sino American Cooperative Organization, o SACO Unterrick. Intrigado, escuchó mientras el vendedor continuaba. Pocos conocían la existencia de SACO, también llamados los Piratas del Almirante Miles, una fuerza encubierta que había entrenado a más de 97,000 guerrilleros chinos en la lucha contra la ocupación japonesa. Su labor iba más allá del combate. Establecieron redes de inteligencia, estaciones meteorológicas clandestinas y rescataron a pilotos aliados derribados tras las líneas enemigas. La historia se volvía cada vez más fascinante y Rick no podía evitar sentir que estaba ante un objeto que no solo era valioso, sino que también estaba cargado de historia. El vendedor compartió un dato impactante. Esta pequeña organización había contribuido a la eliminación de más de 23,000 soldados japoneses, una cifra comparable a las bajas estadounidenses en Iwo Jima. La medalla, según el vendedor, era un reconocimiento entregado tanto a soldados estadounidenses como chinos que participaron en SACO. Su padre la había recibido directamente del almirante Milton Mary Miles, comandante de la unidad. Para respaldar su historia, presentó órdenes de despliegue selladas, fotografías en blanco y negro de soldados chinos y occidentales juntos, e incluso una carta firmada por Dai Li, el infame jefe de inteligencia del gobierno nacionalista chino. Rick, sintiendo que la historia era demasiado buena para ser cierta, decidió llamar a un experto en medallas militares. Un hombre de cabello canoso y gafas de montura metálica llegó poco después, y la tensión en la tienda era palpable. El experto examinó la medalla con guantes de algodón, y Rick observaba con atención, ansioso por escuchar su veredicto. Finalmente, el experto asintió con aprobación, confirmando la autenticidad de la medalla. Sin embargo, también señaló un detalle crucial. No se trataba de una de las primeras medallas emitidas durante la guerra, sino de una versión conmemorativa, producida en la década de 1950, cuando algunos veteranos de SACO comenzaron a reunirse. Las originales de tiempo de guerra eran extremadamente raras, pues debido a la naturaleza clasificada de la operación, no se entregaban medallas formales. El vendedor, consciente de su importancia histórica, solicitó $5,000 por ella. Rick, considerando la evaluación del experto y la demanda en el mercado de coleccionistas militares, ofreció $250, argumentando que su valor era de nicho y requería a un comprador muy específico. El vendedor, convencido de que representaba algo más que un simple objeto, rechazó la oferta inicial y pidió al menos $3,000. La negociación se convirtió en un tira y afloja, donde ambos intentaban encontrar un punto medio. Rick, con su astucia habitual, decidió aumentar su oferta a $600, pero la diferencia seguía siendo demasiado grande. Finalmente, el vendedor decidió quedarse con la medalla. Para él, su significado trascendía cualquier cantidad de dinero. Mientras guardaba el estuche, comentó que prefería conservarla para sus nietos. En casos como este, donde el objeto encierra una historia casi olvidada, su lugar tal vez no estaba en una vitrina de tienda de empeños, sino en una colección familiar o incluso en un museo. Rick se quedó pensando en la historia de la medalla y en cómo a menudo los objetos que consideramos ordinarios pueden estar cargados de significados extraordinarios. La medalla no solo era un reconocimiento de un servicio valiente, sino un símbolo de una época en la que la inteligencia y la estrategia eran cruciales para la supervivencia de naciones enteras.
Mientras el vendedor se alejaba, Rick reflexionó sobre la importancia de preservar estas historias, no solo para el presente, sino también para las futuras generaciones. En su mente, imaginó a los nietos del vendedor escuchando las historias de su abuelo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre cómo su padre había estado en el corazón de una operación secreta que había cambiado el curso de la historia. La medalla, con su historia rica y compleja, se convertiría en un legado familiar, un recordatorio de sacrificios y valentía que trasciende el tiempo. Rick decidió que aunque no había podido adquirir la medalla, había ganado algo más valioso, una lección sobre la historia y la memoria. En su tienda, rodeado de objetos que a menudo eran solo mercancía, se dio cuenta de que cada pieza tenía una historia que contar y que su trabajo no solo era comprar y vender, sino también preservar la historia de aquellos que habían venido antes que él. Mientras se preparaba para el siguiente cliente, Rick sonrió al pensar en la medalla y en cómo, a veces, las cosas más pequeñas pueden tener un impacto monumental. La historia de Sako y su contribución a la guerra era un recordatorio de que en un mundo lleno de ruido y distracciones, siempre hay espacio para recordar y honrar el pasado. El Rolex de Bernie Madoff. Era un día cualquiera en la tienda de empeños Gold & Silver y Rick estaba revisando algunas piezas cuando un hombre de camiseta azul entró con aire confiado. Este tipo de seguridad que se encuentra en Wall Street con una actitud que decía, sé lo que tengo. Bajo la luz fluorescente, abrió un estuche de cuero negro y reveló un Rolex Prince de 1936, con una elegante caja, rectangular de oro amarillo y una esfera de 2 tonos. Rick, siempre atento a las oportunidades, se acercó con curiosidad. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, mientras el vendedor sonreía con satisfacción. Este reloj perteneció a Bernie Madoff, afirmó el hombre con un tono que mezclaba orgullo y un toque de morbo. Presento documentos oficiales del US Marshal Service que confirman su procedencia. Fue confiscado cuando el gobierno embargó los bienes de Madoff tras su condena en 2009. La mención de Madoff, el arquitecto del mayor esquema Ponzi de la historia, hizo que Rick levantara una ceja. La historia de Madoff había capturado la atención de millones y su nombre estaba asociado con la infamia y el escándalo financiero. El vendedor continuó explicando que había adquirido el reloj por $32,000 en una subasta, convencido de que su historia infame aumentaría su valor. Modelos similares sin procedencia polémica pueden venderse entre $50,000 y $60,000, así que creo que $75,000 es un precio justo, dijo, con una confianza que parecía inquebrantable. Rick, siempre cauteloso, decidió llamar a un experto en relojes. Cuando llegó, un hombre de mediana edad con lentes de joyero examinó el Rolex en silencio, abriendo la caja y revisando el mecanismo. La tensión en la tienda era palpable mientras todos esperaban el veredicto. Finalmente, el experto levantó la mirada con una expresión que indicaba que estaba a punto de dar malas noticias. Es un Rolex Prince, auténtico de los años 30, un modelo apreciado entre coleccionistas, comenzó. Sin embargo, no está en su estado original. La esfera ha sido repintada, el bisel reemplazado y varios componentes del mecanismo no son originales de Rolex. Rick sintió que el aire se le escapaba. La ironía no pasó desapercibida. Al igual que las inversiones de Madoff, el reloj prometía un rendimiento extraordinario, pero ocultaba una realidad mucho menos atractiva bajo su superficie brillante. Para un coleccionista serio, estas modificaciones reducían significativamente su valor. El experto continuó, si el reloj hubiera sido completamente original, incluso sin la conexión con Madoff, podría haber valido entre $45,000 y $60,000, pero en su estado actual, su valor se reduce a un rango de $20,000 a $25,000. Rick, sintiendo que la situación se volvía cada vez más complicada, hizo una oferta de $15,000, explicando que era lo máximo que podía ofrecer y aún obtener algún beneficio. El vendedor, visiblemente molesto, protestó, señalando que había pagado más del doble. Este reloj tiene una historia. La conexión con Madoff debería aumentar su valor, no disminuirlo, insistió. Rick, con su experiencia en el mundo del coleccionismo, sabía que la autenticidad era clave. Entiendo tu punto, pero los coleccionistas serios valoran la autenticidad por encima de la procedencia. Sin la originalidad, el reloj pierde gran parte de su atractivo, explicó con calma. Después de una breve negociación, Rick subió su oferta a $8,000, mientras el vendedor insistía en $25,000. La conversación se tornó tensa y ambos hombres se dieron cuenta de que no llegarían a un acuerdo.
Finalmente, el vendedor se marchó con el Rolex en mano, habiendo experimentado en menor escala la decepción que sintieron los inversores de Madoff al descubrir que sus fortunas no eran más que una ilusión. Mientras el vendedor se alejaba, Rick reflexionó sobre la experiencia. Había aprendido que, en el mundo de las antigüedades y el coleccionismo, la historia de un objeto puede ser tan fascinante como su valor material. El Rolex de Madoff era un recordatorio de que, a veces, los objetos más deseables pueden estar manchados por la historia y que la autenticidad siempre prevalece sobre la fama. Rick se quedó pensando en cómo la historia de Madoff había afectado no solo a los inversores, sino también a los objetos que alguna vez fueron considerados valiosos. En su tienda, rodeado de objetos que a menudo eran solo mercancía, se dio cuenta de que cada pieza tenía una historia que contar y que su trabajo no solo era comprar y vender, sino también preservar la historia de aquellos que habían venido antes que él. Un reloj con 400 años de historia. En un día soleado en la tienda de empeños Gold & Silver, Rick Harrison estaba detrás del mostrador, revisando algunas piezas cuando un profesor de historia jubilado entró en la tienda. Con un aire de nostalgia, desplegó un reloj inglés antiguo sobre el mostrador. La pieza brillaba con una historia oculta que capturó la atención de Rick al instante. El reloj, de aproximadamente 800 metros de diámetro, estaba contenido en una elaborada caja de plata que presentaba ornamentaciones grabadas a mano. La esfera, de porcelana blanca, con un ligero tono amarillento producto de los siglos, mostraba números romanos pintados a mano. Las manecillas, obras maestras de orfebrería en sí mismas, habían sido forjadas del mismo metal que la caja y terminaban en delicados motivos de flor de lis. El vendedor comenzó a explicar la historia detrás del reloj. Había pertenecido a su familia durante 5 generaciones y se creía que había sido un regalo de un próspero comerciante inglés a su hijo en el siglo XVII. La historia familiar sostenía que el reloj había sido utilizado durante la Guerra Civil Inglesa, la Revolución Industrial y las guerras mundiales. Rick escuchaba con atención mientras el vendedor continuaba. El reloj había sido fabricado sin la ayuda de maquinaria moderna, cada pieza cortada y pulida a mano por artesanos, cuyos nombres se habían perdido en el tiempo, aunque algunos componentes internos habían sido reemplazados a lo largo de los siglos. El reloj seguía funcionando con una precisión sorprendente. El experto en relojes antiguos que Rick convocó confirmó la autenticidad del reloj y su extraordinario estado de conservación. Armado con lupas, pinzas de precisión y un vasto conocimiento de orología histórica, el experto examinó cada detalle del mecanismo interior. A medida que inspeccionaba el reloj, Rick no podía evitar sentir una mezcla de asombro y respeto por la historia que representaba. «Este reloj es una verdadera obra maestra», dijo el experto, mientras sus ojos brillaban con entusiasmo. Aunque algunos componentes internos han sido reemplazados a lo largo de los siglos, estas reparaciones han sido realizadas con un respeto notable por la integridad original de la pieza. Utilizando técnicas contemporáneas a cada intervención, el reloj ha sobrevivido a guerras, incendios y revoluciones tecnológicas que han relegado a piezas similares a la obsolescencia. Rick se quedó maravillado al escuchar esto. Imaginó las manos que habían sostenido el reloj a lo largo de los años, comerciantes prósperos calculando ganancias, nobles preocupados por llegar puntualmente a la corte, damas victorianas pendientes de la hora del té. Este reloj había marcado el tiempo durante momentos cruciales de la historia y ahora se encontraba allí, bajo las luces fluorescentes de una tienda de empeños en Las Vegas, un lugar que ni siquiera existía en el mapa cuando sus manecillas comenzaron a girar por primera vez. El vendedor, emocionado por la validación del experto, compartió más detalles sobre la historia familiar del reloj. Mi bisabuelo siempre decía que este reloj había pertenecido a un comerciante que amasó una fortuna gracias al comercio de especias con la India. Se dice que fue un regalo para su hijo, un recordatorio de que el tiempo es un recurso valioso que nunca debemos desperdiciar. Rick, sintiendo la conexión emocional que el vendedor tenía con el reloj, se dio cuenta de que no solo estaban tratando con un objeto antiguo, sino con un legado familiar. ¿Cuánto esperas obtener por él?, y preguntó Rick, consciente de que la historia y la autenticidad podrían aumentar su valor. El vendedor, con una mezcla de orgullo y nostalgia, respondió: «He estado pensando en un precio justo, considerando su historia y su estado. Creo que
Podría valer entre $30,000 y $50,000 en una subasta especializada, especialmente si se puede documentar su procedencia. Rick asintió, sabiendo que el valor de un objeto como este no solo se mide en dinero, sino también en la historia que lleva consigo. Sin embargo, también era un hombre de negocios y sabía que necesitaba hacer una oferta que reflejara tanto el valor sentimental como el comercial del reloj. Después de una cuidadosa consideración, Rick ofreció $25,000, argumentando que necesitaría espacio para obtener un beneficio y que encontrar un comprador para un reloj tan especializado podría llevar tiempo. El vendedor, aunque agradecido por la oferta, sintió que el reloj merecía más. Entiendo tu posición, pero creo que este reloj tiene un valor que trasciende el dinero. Es un pedazo de historia. La negociación continuó con ambos hombres compartiendo historias sobre el reloj y su significado. Finalmente, después de un tira y afloja, llegaron a un acuerdo. Rick compró el reloj por $30,000, sintiéndose satisfecho de haber adquirido una pieza tan única y significativa. Mientras el vendedor se marchaba, Rick reflexionó sobre la experiencia. Había aprendido que, en el mundo de las antigüedades, cada objeto tiene una historia que contar, y que a veces, el verdadero valor de una pieza no se mide solo en dinero, sino en la conexión emocional que tiene con quienes la han poseído. Las monedas fundidas del escándalo. Imagina la escena. Jennifer, una mujer de aspecto respetable, entra a la Golden Silver Pawn Shop con una impresionante colección de monedas de oro y plata, cada una de ellas brillando con un resplandor que atraía la atención de todos en la tienda. La colección, que supuestamente había pertenecido a su abuelo, un conocido coleccionista de monedas, prometía ser un hallazgo valioso. Jennifer, con una sonrisa confiada, comenzó a explicar la historia detrás de las monedas, mencionando que su abuelo había viajado por todo el mundo, acumulando piezas raras y únicas. Rick, intrigado, se acercó para examinar las monedas. La primera impresión fue positiva. Las monedas parecían auténticas y bien conservadas. Sin embargo, a medida que Rick las inspeccionaba más de cerca, comenzó a notar detalles que no encajaban. Algunas de las monedas tenían marcas de desgaste que no correspondían a su supuesta antigüedad, y el brillo excesivo sugería que habían sido pulidas recientemente, lo que podría haber afectado su valor. ¿Tienes algún documento que respalde la autenticidad de estas monedas?, preguntó Rick, mientras su instinto le decía que algo no estaba bien. Jennifer, visiblemente nerviosa, respondió que no tenía nada, pero insistió en que su abuelo siempre había sido un hombre honesto y que las monedas eran genuinas. Rick, sin embargo, sabía que en el mundo de las antigüedades, las historias no siempre son suficientes. Decidido a obtener una segunda opinión, Rick llamó a un experto en numismática. Mientras esperaban, la tensión en la tienda aumentaba. Jennifer, sintiéndose cada vez más acorralada, comenzó a cambiar su historia. «Quizás no sean tan valiosas como pensé», murmuró, mientras su confianza se desvanecía. Cuando el experto llegó, examinó las monedas con atención y tras unos minutos confirmó las sospechas de Rick. Muchas de las monedas eran reproducciones modernas y algunas incluso habían sido fundidas a partir de otras monedas, lo que las hacía prácticamente sin valor. La revelación fue devastadora para Jennifer. Su rostro se tornó pálido mientras escuchaba el veredicto. «No puede ser», dijo su voz temblando. «Mi abuelo siempre me dijo que eran auténticas». Rick, sintiéndose mal por ella, intentó consolarla. A veces las cosas no son lo que parecen. Es importante verificar la autenticidad antes de hacer cualquier afirmación, le explicó. Jennifer, aunque decepcionada, aceptó la realidad. «Supongo que solo quería creer que tenía algo especial», admitió, mientras las lágrimas comenzaban a brotar en sus ojos. Rick, conmovido por su situación, le ofreció una pequeña cantidad de dinero por las monedas, no porque tuvieran valor, sino como un gesto de buena voluntad. «No quiero que te vayas con las manos vacías», dijo, mientras le entregaba un billete. La experiencia dejó una marca en todos los presentes. Rick compartió la anécdota con su equipo, enfatizando la importancia de la verificación y la autenticidad en el negocio. La tienda implementó nuevas políticas para manejar la compra de monedas y otros objetos de valor, asegurándose de que todos los empleados estuvieran capacitados para identificar reproducciones y falsificaciones. La historia de Jennifer se convirtió en una lección sobre la importancia de la honestidad y la verificación en el mundo de las antigüedades, recordando a todos que, a veces, la verdad puede ser dolorosa, pero es esencial para el éxito a largo plazo.
Y así concluimos este video. Si conocen más de estos casos, háganlo saber en los comentarios. Llamó a un experto no olviden de suscribirse mientras esperaban dejar su like y nos estamos viendo en una próxima entrega cada vez más estafadores. Pero el caso se resolvió fuera de los tribunales